Hola amigos de la historia, cuando el mundo se acaba, ¿qué queda? Cuando los muros caen y un imperio de 1000 años se convierte en cenizas, ¿quién recoge los pedazos? Esta no es la historia de un soldado que murió en la muralla. Es la historia de una mujer que se aseguró de que la civilización bizantina sobreviviera a la muerte del imperio. Esta es la crónica de Anna Notaras Palaiologina, la hija del último gran duque de Bizancio y la emperatriz en el exilio de Venecia. Anna Notaras nació en la élite absoluta de Constantinopla. Su padre era el hombre más poderoso del imperio después del emperador, el Megas Dox, gran duque, Loukas Notaras. Loukas Notaras era inmensamente rico, astuto y trágicamente el protagonista de la frase más famosa de la caída: prefiero ver el turbante del sultán en la ciudad que la mitra del cardenal. Era el líder de la facción ortodoxa que se oponía a la unión con la Iglesia Católica, incluso frente a la aniquilación. Pero Loukas Notaras también era un pragmático, vio lo que se avecinaba. Años antes del asedio final de 1453, tomó una decisión que salvaría a su hija y a su fortuna. Envió a la joven Anna fuera de Constantinopla, junto con sus hermanas Teodora y Helena, y con ellas, envió una parte sustancial de la legendaria fortuna de la familia Notaras. La envió a la seguridad de Italia, primero a Roma y luego, decisivamente, a Venecia. El 29 de mayo de 1453, la ciudad cayó. Anna estaba a salvo en Venecia, pero pronto recibió la noticia que definiría su vida. Su padre, Loukas, y 2 de sus hermanos no habían muerto en la batalla, habían sido capturados y, pocos días después del saqueo, fueron ejecutados por orden de Mehmed II. De la noche a la mañana, Anna pasó de ser la hija privilegiada del gran duque a ser una huérfana y una exiliada. Pero a diferencia de los miles de refugiados bizantinos que llegaron a Venecia sin nada, Anna tenía algo que la hacía única: era increíblemente rica. La fortuna que su padre había transferido la convirtió, instantáneamente, en una de las mujeres más ricas de Venecia, y con esa riqueza, se convirtió en el centro de gravedad de toda la comunidad griega exiliada. Anna Notaras no se limitó a llorar su pérdida, se puso a trabajar. En Venecia, se convirtió en la líder, la protectora y la patrona de la diáspora. Los refugiados acudían a ella en busca de ayuda, y ella usaba su fortuna para preservar la cultura que habían perdido. Preservó el conocimiento. En una era donde los libros se copiaban a mano, Anna invirtió su dinero en la nueva tecnología de la imprenta, financió una de las primeras imprentas griegas en Venecia, dirigida por Nicolaos Vlasto y Zacarías Kalergi. Su patrocinio permitió la publicación de libros griegos clásicos y religiosos, como el Etymologicum Magnum, asegurando que el idioma y la literatura helénica no murieran. Asumió un rol imperial. Anna comenzó a firmar sus documentos y a presentarse como Anna Notaras Palaiologina. Era el apellido de la familia imperial. Al usarlo, probablemente por una conexión familiar lejana o simplemente como una reclamación de autoridad, se posicionó simbólicamente como la heredera de la autoridad imperial caída. Era la matriarca de un imperio que ya solo existía en la memoria, política y resistencia. Algunas fuentes sugieren que incluso usó su dinero para financiar pequeños intentos de resistencia, con la esperanza de organizar una cruzada para recuperar Constantinopla. Aunque estos planes nunca se materializaron, el mayor desafío de Anna no vino de los otomanos, sino de sus anfitriones. Venecia era una república católica y recelaba de los griegos ortodoxos. A los refugiados no se les permitía tener su propia iglesia, debían practicar su fe en privado o en iglesias católicas. Anna Notaras lideró la lucha diplomática y financiera durante décadas para cambiar esto. No era solo una cuestión de religión, era el último bastión de su identidad bizantina. Luchó incansablemente para conseguir el permiso y los fondos para construir un templo ortodoxo. Anna murió en 1507, antes de que su sueño se completara, pero su voluntad y el dinero que legó fueron la base de todo. Unos años después de su muerte, la comunidad griega finalmente recibió el permiso y construyó la magnífica iglesia de San Giorgio de Igresi, San Jorge de los griegos. Dentro de esa iglesia hoy, en Venecia, se encuentra el tesoro más preciado de Anna Notaras, un icono de Cristo Pantocrátor, que ella misma había logrado sacar de Constantinopla. Es el símbolo perfecto de su vida, una mujer que no pudo salvar su imperio, pero que rescató su alma, su cultura y su fe, y les dio un nuevo hogar. Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse para más análisis épicos y más biografías y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.